Vamos a tratar ahora un tema que quiero compartir con ustedes, con los que puedan escuchar. Tiene que ver con una pregunta que le hicieron a un pastor de la iglesia adventista. La pregunta fue que si en el cielo el sábado se iba a guardar, refiriéndose al que estaba haciendo la prueba como que era el lugar donde los redimidos vamos a estar por la eternidad. La respuesta del pastor fue no sé y presentó sus argumentos de por qué él no sabe. Y esto produjo enseguida una reacción y en las redes sociales he podido ver las presentaciones que otros pastores adventistas han tenido acerca de lo que este pastor respondió y han presentado sus opiniones. He escuchado algunas de esas presentaciones y están correctas, pero también cuando analizo la respuesta que el pastor dio cuando le preguntaron si en la tierra nueva se iba a guardar el sábado, no estoy de acuerdo en no saber. Pero sí creo que el pastor también respondió lo que él entendía en ese momento. Como que tanto en los argumentos de este pastor al responder la pregunta, como los argumentos que presentan los otros pastores, bien presentados, buenos argumentos, hay cosas que creo que necesitan eh, mirarse de otra manera. Yo mismo, en los temas que estoy grabando, que he subido en YouTube, específicamente estoy refiriéndome al tema número 44, donde hablo del sábado por la eternidad. Ahí tengo un tema presentado y lo que voy a presentar ahora es bien parecido al tema que ya presenté, pero con más datos. Así que vamos a comenzar en mi presentación que tiene que ver con la respuesta de este pastor y lo que otros pastores o otras personas, aunque no sean pastores, han dicho. En primer lugar, quiero identificar la pregunta y el lugar a que se está refiriendo. La pregunta fue que si se iba a guardar el sábado en el cielo. Bien, lo primero que quiero aclarar es que los redimidos no vamos a tener nuestra recompensa en el cielo, el lugar donde vamos a vivir por la eternidad. Los que seamos redimidos por Dios, los que seamos salvos, va a ser la tierra, este planeta en el cual nosotros vivimos, el planeta Tierra que Dios creó y el planeta Tierra en que Dios creó al ser humano, donde el ser humano comenzó a vivir, el hombre, y donde el pecado entró. Esta tierra renovada, de acuerdo con el plan de la redención, después de volverse a crear por Dios, como dice la Biblia, en Isaías y en Apocalipsis, esta tierra será el lugar donde los redimidos viviremos por la eternidad. Pero entonces la pregunta sería, en la eternidad, en esta tierra, en nuestro planeta Tierra,
se guardará el sábado. Nosotros los adventistas decimos sí se va a guardar el sábado. Por la eternidad el sábado se va a guardar en la tierra. Y enseguida la inmensa mayoría de los adventistas hemos señalado y se señala a Isaías 66 como la respuesta correcta, donde dice que de mes en mes y en sábado irá toda carne a adorar delante de Dios, señalando así que en la tierra nueva el sábado se va a guardar. Y entonces mi declaración ahora es esta: en la tierra nueva el sábado se va a guardar por la eternidad, pero la razón que se da usando el texto de Isaías es una razón incorrecta, porque en este caso el texto de Isaías 66 estaría presentado de una forma incorrecta. Yo voy a demostrar lo que estoy diciendo por la Biblia. Como ustedes notan, este tema tampoco tiene el parámetro de los otros temas cortos que yo doy. Este tema va a ser presentado completo en detalle, igual que el tema anterior que presenté, donde estaba eh, hablándoles sobre el Espíritu Santo. Quiero señalar también otra cosa. El sábado no fue dado por Dios para otro lugar, sino para esta tierra. Diciendo esto de otra manera, la ley de Dios es eterna. La ley de Dios, y eso lo hemos presentado en otros temas que hemos dicho, y ahí presento todos los detalles, pero la ley de Dios es eterna. Si la ley de Dios es eterna, la ley de Dios siempre se ha guardado donde Dios está. La ley de Dios la han guardado todos los seres inteligentes que aceptaron a Dios como Salvador, que se mantuvieron fieles y usaron su libre albedrío para señalar que creían en Dios y querían servirle. La ley de Dios se guardó en todos esos lugares y se guardó la ley de Dios en el cielo. Pero si yo voy a hacer la pregunta ahora y digo, ¿el sábado entonces se guarda en el cielo? Tendría yo que decir que no hay base bíblica para decir que la ley de Dios se guarda en el cielo. Y ahora estoy diciendo que la ley de Dios es eterna y que el sábado se guarda y que la ley de Dios se guarda. Este asunto, que parece contradictorio, no lo es por dos razones. El mismo Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre. Y Jesús dijo que él, el Hijo del Hombre, era Señor del sábado. Jesús, por lo tanto, se presenta como el creador del sábado, pero a la vez dice que el sábado fue hecho para el hombre. Y el hombre no es eterno. El hombre no existe desde que existe Dios. El hombre comenzó a existir en la creación. Y si el sábado fue hecho para el hombre, entonces el sábado, que forma parte de la ley de Dios, comenzó a guardarse en el Edén. ¿Cómo es posible que el sábado comience a guardarse en el Edén si forma parte de la ley de Dios y una parte bien significativa, como vamos a ver, si la ley de Dios existe de siempre? La razón es sencilla.
La ley de Dios que está escrita en el libro de Éxodo, que es donde está escrita la ley de Dios, y en el libro de Deuteronomio que se repite la ley de Dios, pero hay una variedad con respecto a la ley de Dios el sábado, en Éxodo y en Deuteronomio. Usted lo puede ver, yo lo tengo explicado en el otro tema, no lo voy a explicar ahora, eso es muy sencillo, pero la ley de Dios que tenemos los hombres en la tierra es la misma ley de Dios eterna, pero presentada en el idioma en que nosotros los seres humanos hablamos. O sea, cuando la ley de Dios, Dios la escribe con su dedo y se la da a Moisés, la está escribiendo para que sea comprendida por los seres humanos. Y en la ley de Dios, que, que Dios escribe con su dedo, que se la da a Moisés, que nosotros guardamos y que es eterna, es la misma ley de Dios, pero dicha de una manera distinta. La ley de Dios son los principios eternos que reflejan el carácter de Dios. La ley de Dios está basada en el amor como Dios es amor. ¿Cómo está escrita en el cielo? Nosotros no conocemos el idioma del cielo. Conocemos la forma en que los seres humanos pensamos y hablamos y razonamos, porque así está escrita la Biblia, eso ya lo he explicado en otros temas y en específico uno que hablaba de la Biblia. La ley de Dios se escribe de acuerdo a la experiencia del ser humano. Y fíjense, voy a señalarle con respecto al sábado una declaración donde dice acordarte has del día de reposo. Esto lo vamos a leer dentro de un rato después. Pero dice en la ley de Dios hablando del sábado, no hagas obra alguna ni tú ni tu hijo, y empieza a hablar del esclavo. El siervo es el esclavo, ni tu animal, los animales que nosotros tenemos, que los seres humanos utilizan. En los tiempos en que la ley de Dios se dio, había esclavitud. En todas las épocas ha habido esclavitud. Actualmente hay esclavitud, pero de una forma más solapada, pero hay esclavitud. Y en el cielo, nosotros no sabemos si hay burro, si hay buey. Nosotros no sabemos qué es lo que hay, porque eso no está revelado, eso no está escrito en la Biblia. Pero lo que sí estoy seguro es que en la tierra nueva no hay esclavos, ni hay un trabajo que canse como cansa el trabajo aquí en la tierra, porque la experiencia del ser humano es otra. Y así se puede ver reflejado en todos los mandamientos. La ley de Dios que está escrita para nosotros los hombres tiene los principios que rigen la ley de Dios que está en el cielo. Es lo mismo, pero que está escrita de esta manera para nosotros los hombres. Por eso no hay ningún problema, ninguna contradicción, porque Jesús haya dicho que la ley, que el sábado fue hecho por el hombre y no el hombre para el sábado. No hay ninguna contradicción decir que el sábado está en la ley eterna de Dios, pero no con la palabra de sábado, no con el día de sábado, sino con el principio que esto representa, que tiene que ver con la experiencia del ser humano en la tierra. Para entender esto un poco mejor, vamos a pensar en la creación. Pero antes de hablar de la creación, vamos a razonar lo siguiente. El tiempo.
como nosotros lo medimos en la tierra, es así por la eternidad en el cielo o en los lugares donde no hay muerte y la vida es eterna. El tiempo, cuando nosotros estemos en esta tierra sin pecado, tiene el mismo sentido de tiempo que nosotros tenemos ahora. En la tierra, cuando Dios creó, Dios señaló que las lumbreras que él había creado, el sol, la luna, las estrellas, servirían para marcar los días, los años, las estaciones, pero vamos a pensar en la eternidad. Vamos a pensar que ya Cristo vino y estamos en la eternidad, porque estamos analizando cómo es el tiempo en un lugar donde no hay muerte y donde es la eternidad. Supongamos que llega el día de mi cumpleaños, pero ese día yo estoy cumpliendo 10.200.000 años. ¿Qué valor tiene que yo diga, hoy es, hace 10.200.000 años que yo nací? No tiene sentido, porque el tiempo existe en nuestra tierra en la forma que nosotros lo conocemos. Y en nuestra tierra, Dios comenzó a marcar el tiempo en la creación de una manera que no tiene que ver con los movimientos de los astros. Y me refiero en la semana. Y Dios creó una semana. En esa semana hizo la creación. El primer día de la creación, Dios lo llamó el día uno. El día dos, la segundo día de la creación. Y a los 6 días de la creación, Dios había terminado toda la creación, pero añadió un día más. Y entonces Dios hizo una semana de 7 días. Y ese séptimo día que Dios creó le puso nombre. Los otros días de la creación no tienen nombre. Primero, segundo, tercero, así hasta el sexto. Pero al séptimo día Dios le puso sábado, día de reposo, que Dios lo bendijo, lo santificó y quedó para conmemorar que el creador de esta tierra es Dios. Entonces, el sábado conmemora que Dios es el creador de esta tierra. ¿Y qué tenía que ver esto en el tiempo en que esta tierra se creó? Cuando esta tierra Dios la creó, ya había un conflicto entre el bien y el mal. Ya el diablo existía porque Lucifer se había rebelado contra Dios y se convirtió en Satanás. Y los ángeles que Dios había creado se convirtieron en demonios. Y ya Lucifer había sido arrojado del cielo con todos los demonios. Eso lo enseña la Biblia. Y entonces Dios crea al hombre en un momento donde hay un conflicto. En ese conflicto el diablo lo que busca es la adoración de todos los seres inteligentes que Dios creó. Pero la única persona que existe a quien debemos adorar es a Dios, porque Dios existe por sí mismo, porque Dios no depende de nadie. Y por lo tanto, todas las criaturas debemos adorar al Creador. En este sentido, el principio de la adoración a Dios está puesto en el sábado. ¿A quién adoramos? A que hizo la creación. ¿Cómo sabemos quién hizo la creación? Por el día de reposo que el Creador puso, que es el séptimo día. Porque Dios bendijo al séptimo día cuando todavía no existía en la tierra un mes, cuando no existía un año, cuando no existía ningún ser humano, porque el sábado
es antes del mes porque es en la semana. Y el tiempo que Dios puso que iba a ser eterno es la semana. Por lo tanto, el sábado creado para el hombre, que era fiel a Dios, iba a vivir mientras que el hombre existiera. El pecado entró a la tierra. El sábado siguió puesto como el día de adoración por Dios para el ser humano. Y aun cuando el ser humano cayó en pecado y por lo tanto muere, el sábado seguía siendo para el hombre. Pero como Dios redime al ser humano, hace el plan de la salvación y salva al ser humano, así el sábado que fue hecho por el hombre y para el hombre y que fue hecho por Jesús, el sábado también pasará para la eternidad porque el ser humano seguirá por la eternidad para siempre. ¿Qué garantía tenemos nosotros los seres humanos de que la vida del ser humano, del hombre, va a ser por la eternidad? Esa garantía nos la da el mismo Jesús, porque de acuerdo con el plan de la redención, Jesús viene a la tierra y se hace un hombre. Y como hombre vino a la tierra, y aunque era Dios, plenamente Dios, tomó la naturaleza humana y era humano, plenamente humano, 100% Dios y 100% humano. Jesús logró la redención del hombre. Jesús logró la salvación del hombre. En el plan de la redención se vindica el nombre de Dios y el universo entero está señalado como va a quitarse esa mancha porque el pecado, raíz y rama, diablo y todos los pecadores van a ser destruidos para siempre. Pero cuando Jesús resucita, resucita con el cuerpo humano. Cuando Jesús va al cielo, va con el cuerpo humano. Y Jesús mantiene la humanidad. Al Jesús mantener la humanidad, no usa la omnipresencia que como Dios tiene. Y el Espíritu Santo representa a Jesús en esta tierra porque Él sí es omnipresente, porque Él como el Padre, como el Hijo que es Dios, y Él como también Dios, la tercera persona de la divinidad, existen por la eternidad. Por lo tanto, el sábado seguirá por la eternidad. El día de adoración que Dios puso para el ser humano es por la eternidad y de sábado en sábado nosotros adoraremos a Dios por la eternidad. Digo de sábado en sábado y no digo de mes en mes. Y ahora voy al texto de Isaías. Dice el texto de Isaías 63, versículo 23 y añado el 24. Y será que de mes en mes, hablando de la tierra nueva, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne delante de mí, dijo Jehová. Pero enseguida el versículo 24 sigue diciendo, y saldrán y verán los cadáveres de los que pecaron, que su gusano nunca muere. Así que el mismo texto que habla de mes en mes y de sábado en sábado presenta los cadáveres de los que presentaron, se rebelaron contra Dios, que nunca muere. Pero el sábado que nosotros adoraremos por la eternidad no tiene que ver de mes en mes y no tiene que ver con la creación que muere por rebelarse contra Dios. Para que nosotros entendamos esto, y he estado hablándoles, presentándoles argumentos, no he usado todavía, leído un texto bíblico, eso lo vamos a leer también, pero vamos a marcar más tiempo para señalar
qué cosa es de mes en mes. ¿A qué se está refiriendo Isaías y la Biblia cuando habla de mes en mes y quienes celebraban esta fiesta? Para esto, creo que eh, lo primero que voy a hacer ahora es dedicar la atención qué significa de mes en mes. Y aquí yo tengo la Biblia y tengo señalado una serie de textos que ustedes los ven aquí para llegar más rápido a esos textos que les voy a leer que habla de qué cosa es de mes en mes. Les adelanto que de mes en mes tiene que ver con el pueblo israelita y con las fiestas o actividades que los israelitas celebraban, pero que los cristianos no celebramos. Desde que Cristo vino y muere, ya todas esas cosas quedaron clavadas en la cruz. Ya la iglesia de Dios no tiene que seguirla celebrando. Y voy a señalarle de mes en mes porque es el que aparentemente pasa a la eternidad y que algunos adventistas piensan que pasa la eternidad, pero no es así. Eso quedó abolido cuando Cristo muere en la cruz. Entonces voy a leerles un texto que está escrito en Números capítulo 10 y versículo 10. Dice este texto, en el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades, el principio de vuestros meses, este es de mes en mes, tocaréis las trompetas sobre vosotros, vuestros holocaustos y vuestros sacrificios de paz, y seréis recordados por vuestro Dios. Yo soy el eterno vuestro Dios. Son las ordenanzas que Dios le dio al pueblo de Israel, que tienen su lugar, y de esto no hemos nosotros estudiado todavía. Vamos a estudiarlo después en nuestros temas normales que estamos poniendo. Este es un tema especial. De mes en mes tiene que ver con número capítulo 28. Dice número 28, y voy a leer todos los textos que tienen que ver con esto, desde el 11 hasta el 15. Dice, al principio de vuestros meses ofreceréis de holocausto al Eterno 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Tres décimas de un, 3 décimas de un efa de flor de harina amasada con aceite. Tu presente con cada becerro. 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Tu presente de cada carnero. 1 décima de efa de flor de harina amasada con aceite en ofrenda con cada cordero. Holocausto de grato aroma, ofrenda encendida para el Eterno. Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, el tercio de un hin con cada carnero, y un cuarto de hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes, todos los meses del año, y un macho cabrío por expiación se ofrecerá al Eterno, además de los holocaustos continuos y su liberación. Eso se hacía en la fiesta mensual que era la luna nueva, que habla de luna nueva en nueva luna. Y vamos a señalar otros textos en la Biblia y habla de la expresión de mes en mes. Vamos a buscar ahora en Isaías capítulo 1 y versículos 13 y 14.
Isaías capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominable. Luna nueva, sábado, el convocar asamblea, no los puedo sufrir. Vuestras fiestas solemnes son una iniquidad, y aquí se refiere a los sábados ceremoniales, porque los cataloga como vuestras fiestas. Detesto vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Miren la forma en que Dios habla de la luna nueva y de las fiestas judías. ¿Por qué? Porque los judíos perdieron de vista al Creador y a Dios y pensaron que eso que ellos estaban haciendo, que todos esos sacrificios y que el mismo tabernáculo, eso era Dios y era lo que Dios pedía de ellos. Y lo que Dios pide es adoración, es obediencia, no es sacrificio. Pedían los sacrificios con el propósito de señalar al Mesías que iba a venir, pero no en el sacrificio mismo. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Vamos a leer otro texto más que está en Ezequiel 46. Ezequiel 46. Y el versículo 3 dice, en los sábados y en las nuevas lunas, el pueblo adorará ante el Eterno en la entrada de la puerta. Aquí era otra cosa que se hacía en el sábado y en la nueva luna. O sea, de mes en mes, el pueblo de Israel vendría a la puerta a adorar delante de Dios. Es la ley que Dios dio para el pueblo de Israel. Voy a leer en Amós, a ver, vamos a leer en el libro de Amós, en el versículo, en el capítulo 8, Amós capítulo 8 y versículo 5. Dice, y decís, ¿cuándo pasará el novilunio? El novilunio es la fiesta de luna nueva. Y decís, ¿cuándo pasará el novilunio para que vendamos el trigo y el sábado para que abramos los graneros de trigo? Achicaremos la medida, subiremos el precio y falsearemos la balanza. Era lo que tenía el pueblo de Israel. Hacía lo malo, pero guardaba sus festividades como si fuera lo mejor, lo que había que hacer. Eso era la luna nueva, era la festividad de la luna nueva. Eso lo vamos a hacer por la eternidad en el cielo. Eso no se va a hacer porque eso dejó de ser cuando Cristo muere en la cruz. Ahora vamos a leer Isaías 66, capítulo 23. Dice, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí, dice el Eterno. ¿Se dan cuenta que es la misma declaración que se utiliza en Ezequiel de mes en mes y que está hablando de esa fiesta que en la tierra nueva no se va a celebrar esa fiesta? Y ahora vamos al versículo 24 de Isaías 66. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Los gusanos que los coman no morirán y el fuego que lo devora no se apagará. Serán abominables a toda carne.
En la tierra nueva eso va a existir. Ya hemos visto en nuestro estudio en la Biblia que el pecado va a ser destruido con el fuego. Y está hablando de otras cosas, y eso lo hemos tratado en otro tema, no lo vamos a tratar aquí. Pero si de las tres cosas que se mencionan en Isaías 66, una es el sábado, la otra es de mes en mes, y el otro el cadáver y el gusano que nunca muere. Eso va a pasar a la eternidad, solo va a pasar los sábados. Pero no por esto que se está diciendo aquí, sino por la enseñanza bíblica que hay, que este mundo que el pecado echó a perder y se pervirtió, va a ser destruido por Dios, eso ya lo hemos estudiado. Y después del milenio, después del tiempo que vamos a estar con Dios por la eternidad, después de ese tiempo, Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. Y entonces, en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra, se guardará el sábado por la eternidad, lo guardaremos por la eternidad. Pero el sábado no se va a guardar en el cielo, se va a guardar en la tierra. ¿Y por qué en la tierra? Porque el sábado Dios lo dio para el ser humano que vive en la tierra, pero está en armonía con los principios de la ley de Dios que dice que debemos adorar al Creador. El sábado llega a ser el sello de la ley de Dios porque dice quién es el dador de esa ley. El sábado dice que Jehová, Dios, es el creador de cielos y tierra. Entonces el sábado señala quién es al que hay que adorar, a Dios, porque es el creador. ¿Dónde se extiende el reino de Dios? Los cielos y la tierra. Por lo tanto, el sábado dice que se adora al creador del cielo y de la tierra. De esta manera, el sábado es sello de la ley de Dios, porque nos dice quién es el Dios, el creador. Pero el sábado no es el sello de Dios con que se va a sellar a los redimidos y alcanzaremos la vida eterna. El sábado es el sello de la ley de Dios y el sábado forma parte de la ley de Dios porque los que hemos de ser salvos guardamos el sábado. Pero el sello de la ley de Dios, que somos sellados por el Espíritu Santo, es el carácter de Dios reproducido en los hijos de Dios. En este tema ya lo vimos, ya lo señalamos. Si no te das cuenta ahora dónde está, vuelve a oírlo, que ahí lo vas a ver. Y te lo señalo ahora. El Espíritu Santo ha venido a la tierra para hacer que el plan de la redención que Dios ha dado sea efectivo en la tierra y para poner en nosotros, los hijos de Dios, la imagen de Dios. Por eso Dios dice que seamos justos, que seamos santos, porque el Espíritu Santo viene para hacer esto, porque entra a nuestro corazón y cuando entra a nuestro corazón transforma nuestra mente y por eso la ley de Dios se escribe en el corazón y pone la imagen de Dios en nosotros y entonces somos sellados por el Espíritu Santo para la vida eterna. Pero por la otra parte, el sábado va a ser guardado por la eternidad en la tierra, porque con nuestro mundo va a suceder algo. Y ahora voy a leer algo que voy a pedir que presten atención y noten bien lo que la Biblia dice. Después que el pecado sea destruido, después que pasemos el milenio con Dios en el cielo, los redimidos vendremos a esta tierra, eso dice la Biblia, la nueva Jerusalén vendrá, se establecerá en esta tierra. Ya hemos visto que tiene que ver con el Edén restaurado que Dios trae
y el árbol de la vida que estará por la eternidad en esta tierra. Y hay un texto en la Biblia que ahora dice algo muy importante. Apocalipsis 22:3. Y dice, y ya no habrá maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le serviremos. Por la eternidad, ¿dónde va a estar el trono de Dios? Y ahora está en el paraíso donde Dios está. ¿Qué dice la Biblia con respecto al trono de Dios? El trono de Dios estará en esta tierra. ¿Qué cosa es el trono de Dios? ¿Y quién es Dios? ¿Se acuerdan que la Biblia dice que en el principio creó Dios y que cuando Dios fue a hacer al hombre, dijo, hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Y que hemos visto, y en el tema anterior vimos, que Dios es el Padre, que Dios es el Hijo y que Dios es el Espíritu Santo. El mismo Dios creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el mismo Dios redentor y su trono está en el paraíso, y cuando el pecado sea destruido, el trono de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estará en esta tierra. Pero aquí en la Biblia se habla ahora otra cosa, añade otra cosa. Dice el trono de Dios y del Cordero. ¿Quién es el Cordero? ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista vino a bautizar y vio a Cristo, cómo señaló a Cristo? Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios es el Cordero Pascual, es el Cordero que se ha puesto en los sacrificios que representa al Hijo de Dios. En Apocalipsis se presenta el Cordero como el único capaz de abrir los sellos, que se presenta en el libro de Apocalipsis. El Cordero no es otro que Cristo hecho hombre. Este elemento en el plan de la redención de Cristo hecho hombre es parte del misterio de la iniquidad, que es el misterio de la piedad, que Dios viene a la tierra, se hace un hombre para salvar al hombre. Pero sí hemos visto en la Biblia que Dios hombre es Dios el Hijo, que cuando vino en la tierra se hizo un hombre. Y entonces Dios es Dios el Hijo por toda la eternidad, desde el principio hasta el fin. No habrá fin por toda la eternidad. Pero desde que Cristo vino a la tierra y se hizo un hombre, es Dios también hombre. Y ese hombre es el Cordero. Y en esta tierra donde se revela el plan de la redención, en esta tierra donde se revela el amor de Dios y la mentira del diablo, en esta tierra se vindicó el nombre de Dios en el plan de la redención, porque demuestra el amor de Dios, que dio su vida, que vino, se hizo un hombre, tomó un cuerpo para poder morir, luchó contra el diablo, se hizo un hombre y murió para salvar a la humanidad. En esta tierra se vindica el nombre de Dios, y en esta tierra por la eternidad estará el trono de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estará el trono del Cordero, porque Cristo mantendrá la humanidad por la eternidad. ¿Qué día vamos a guardar en la tierra nueva?
el sábado, que fue dado para el hombre, para beneficio del hombre, pero que es el mismo sábado que enseña el principio de adorar al Creador. Y la ley de Dios un día, cuando estemos en la eternidad, cuando ya no haya más esclavos, cuando ya no haya más pecado, sabremos cómo son esos principios, porque los seres humanos redimidos seremos capacitados por Dios para que podamos conocer el idioma celestial, porque ya el idioma terreno pecador no será más y estaremos con Dios por la eternidad. ¿Se guardará el sábado en el cielo? No. ¿Se guardará la ley de Dios en el cielo? Sí. ¿Se guardará el sábado en la tierra nueva? Sí, por la eternidad, porque la ley de Dios es eterna y estos principios son eternos. Y así como Cristo y Dios en la creación del hombre lo da para el hombre y se le pone el elemento del sábado como día o como momento de adoración, así el mismo Dios se hace un hombre y ahora es Dios el Hijo, es Dios el Padre, es Dios el Hijo, es Dios el Espíritu Santo y es Dios el hombre porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto revela el amor eterno de Dios. Qué grande es el amor de Dios. Dios quiera que llene nuestros corazones. Pero como dice Elena White en sus escritos, en la Tierra Nueva, desde el universo más grande hasta el átomo imperceptible, declara Dios es amor. Y así nosotros declararemos también que Dios es amor. Y a ese amor de Dios lo guardaremos cada sábado por la eternidad. Dios nos bendiga y deseo que este tema pueda ser de bendición para todo el que lo escuche. Después de este tema, continuaremos con nuestros temas normales que hemos estado grabando. Si te parece que el tema es para bien, compártelos con los demás para que puedan ser beneficiados. Nos vemos en nuestras próximas grabaciones.